Había una vez un subte que era del Estado. Estábamos en el año 93 en la Argentina. Todo sucedía en un país, en una década, y con un gobierno neoliberal. Algo malo iba a venir. En los últimos meses del año se preparaba la privatización del subterráneo. El 3 de enero de 1994 hizo mucho calor, y en Buenos Aires lo que mata es la humedad. Ese día el subte amaneció distinto. Se notaba en el tamaño del cospel, que ahora era más grande, en los colores, en las paredes, y es verdad que todo parecía nuevo. Ahora todo decía Metrovías. Empezaba la era privada. Comienza la concesión. El subterráneo es operado por la empresa Metrovías Sociedad Anónima. Como toda privatización, fue un negocio para pocos. Vamos a contar después un poco de esto, pero antes es preciso saber que hubo trampa. Que el gobierno de Carlos Menem no solo privatizó las empresas de servicios más valiosas para la población. Además, se las adjudicó a quien quiso. Un año antes hubo pliegos y licitación. El transporte subterráneo quedaba en manos del que pedía menos plata al Estado en concepto de subsidio. Así como suena, no se vende ni se alquila, se subsidia. El Estado no gana, pierde. El ganador, una empresa formada mayoritariamente por los grupos Benito Roggio e Hijos y Cometrans, al parecer no debía ganar, porque propuso una cifra pero sin sumar el IVA. Así parecía que pedía menos que sus competidores, un grupo chileno. En fin, como decía, la privatización fue un negocio para pocos que perjudicó de entrada a los trabajadores. De los 3.643 empleados estatales del subterráneo, solo 1.100 fueron contratados por la nueva empresa. Por cuenta del Estado, corrieron las indemnizaciones del resto, muchos de los cuales fueron presionados a aceptar ese retiro voluntario. Por otro lado, se incorporó a empleados nuevos y, así, el plantel inicial fue de 2.200 trabajadores, entre ellos 1.600 que pertenecían al mismo convenio. Pero las condiciones de trabajo no serían las mismas. Con la privatización quedó sin efecto el convenio colectivo que regía desde 1975. De la jornada de 6 horas diarias por insalubridad se pasó a trabajar 8 y se bajaron los salarios en Metrovías. Y hubo más. Sectores enteros de trabajo, como la limpieza y el control de evasión, fueron contratados a través de terceros. Una modalidad en auge de la época, que permitía la subcontratación de empleados a través de otra empresa. Por ejemplo, Metropolitana para Seguridad, Fiel para el control de la evasión, Taín para la limpieza, siempre por menos plata y en peores condiciones que el personal de Metrovías. Unos 500 compañeros se encontraban en esta situación. Las cosas no cambiaron mucho hasta 1996, cuando asumió el primer gobierno elegido por votación en la ciudad de Buenos Aires, ahora autónoma, en cuya jurisdicción quedó el subte. El nuevo intendente, el radical Fernando de la Rúa, tenía muy buenas relaciones con el grupo Roggio. Durante esos primeros años en Metrovías, lo que más se escuchaba era decir que sí. Dominaba el sí a la empresa. Se aceptaba como algo natural que no hubiera agua potable en toda la red del subte y que, en el sector de boletería, estuviera prohibido tomar un té o una gaseosa durante la jornada de 8 horas. Era normal que te amenazaran con despedirte si no estabas conforme. Era normal que, efectivamente, te echaran. Y el maltrato era peor en los sectores donde estaban los nuevos, como la boletería. Ahí era normal que no te mandaran relevo para ir al baño y que el supervisor te gritara y te hiciera llorar. Era lógico lo que pasaba en esos sectores, los más explotados. Cada vez había más compañeros que no estaban conformes y cada vez eran más los activistas gremiales. Hasta acá, los despidos eran moneda corriente. La empresa te echaba por causas insólitas, como ir al baño sin permiso. Pero la mayoría de los despidos eran sin causa, por reestructuración. No era raro llegar a trabajar y enterarte de que no podías tomar servicio. Tampoco que llegaran 6 o 7 telegramas juntos cada fin de mes. A fin de año, cerca de las fiestas, era el doble o más, como en diciembre del 96, cuando despidieron a 28 compañeros del taller Miserere. En esa época, la desocupación crecía y no era fácil encontrar un nuevo trabajo. El miedo al despido era la sensación más común en el subte. Esto está a punto de cambiar. Lo mejor está por venir. Apéndice de los recuerdos, de Beto Pianelli.
Estuvimos del año 94 al 97 con los despidos como tema central, y estábamos en un momento político donde lo privado era aplaudido. La gran mayoría de los que entraban a trabajar eran jóvenes de 18, 20 años, que estaban creídos del discurso imperante, que iban a llegar a ser gerentes de la empresa. Limpiaban letrinas y creían que iban a llegar a gerentes. Eso eran las posibilidades de las privadas, era la locura de los 90. Primero nos insertamos socialmente y buscamos tratar de organizarnos, lo que hace cualquiera en medio de una derrota. El partido de fútbol, juntarnos a comer el día de cobro, mucho casamiento, mucho bautismo, y dábamos vueltas alrededor de eso. Y empezamos a hablar de lo que no se hablaba. A partir de allí empezamos a formar grupos de compañeros donde se hablaba del tema de los despidos. Uno no sabía cuánto tiempo se iba a quedar trabajando. Se conformaban las primeras agrupaciones. En realidad hubo 2 agrupaciones importantes, una en los talleres y otra en las boleterías. Decíamos lo mismo, pero ni nos conocíamos. Eso se empezó a plasmar en hacer un boletín, en escribir, en repartir volantes con compañeros de afuera, trabajo ultra clandestino. Nadie se podía asomar. Al que sacaba la cabeza lo echaban. Así hasta el año 97. Del Tano Gervasi. Una vez estuvimos una discusión con Beto en el andén. Estábamos a los gritos y yo le decía: gordo, la gente no reconoce una mierda. Y me dice: ¿qué querés que haga la gente? ¿Querés que te hagan un monumento en Avenida de Mayo, boludo? Decía a los gritos. Estaba lleno de pasajeros. ¿Querés que te hagan una estatua? Y todos empezaron a darse vuelta y yo le decía: no, boludo, quiero que le pongan mi nombre a una estación, que en vez de Avenida de Mayo se llame Leonardo Gervasi. Y la línea E, digo, atento a los cargos, que la línea E se llame Roberto Pianelli. Toda la línea quería que se llame Roberto Pianelli. Digo, porque hay que mantener las proporciones. De Fabián Díaz. Una anécdota después del conflicto de 4 días fue pesadísimo. Habíamos ganado todo, nos quedamos con Beto al final. Beto había venido del ministerio, había dado un discurso. Viste que al gordo le gusta la demagogia. Se subió a la escalera. Y bueno, ya se habían ido todos y nos fuimos con el gordo. Habíamos ganado. El tema es que salimos de ahí y no teníamos un mango, y tuvimos que juntar las moneditas para poder tomarnos un colectivo, para poder volver cada uno a su casa. Entonces veníamos hablando con el gordo, veníamos comentando el conflicto. El gordo contaba las discusiones en el ministerio. ¿Viste lo loco de esto? Es que nosotros estuvimos parados en Buenos Aires por 4 días y seguimos sin un peso en el bolsillo. Entonces, esas cosas creo que son válidas. Encima eran como las 12 de la noche y para tomar el 132 juntamos todas las monedas que teníamos. De Néstor Eccheto. Antes del conflicto es probable que te des cuenta de que fulano o mengano está votando sí a la huelga para no quedar mal, para no quedar como un cagón. Una vez que se desató el conflicto, ahí las votaciones se vuelven más reales, aun cuando sean a mano alzada. Ahí creo que adquieren un nivel de realidad. Ahí el que votaba vamos a la huelga para no quedar mal con sus compañeros en medio del conflicto, con la cana arriba, si realmente vota la huelga es porque está convencido. Es más, me han tocado casos de compañeros que se animaron porque tienen agallas a votar en contra de una determinada lucha. Y cuando se desató la lucha, yo recuerdo el caso de un compañero que yo lo tuve que ir a frenar agarrándolo porque el tipo estaba juntando piedras de la vía para sacar a cascotazos a un comisario que nos vino a desalojar. Y él había votado en contra de la medida. O sea, es riquísima la experiencia, en el sentido de que uno no puede guiarse por los blancos y negros, que hay grises, que hay matices, que la vereda es tan dinámica que hoy, el que estaba en contra de determinadas cosas, después puede ser el tipo que esté dispuesto a dar su vida por el conjunto, que está tomando una medida de acción directa. Yo creo que en ese sentido es una experiencia riquísima la que nos tocó en los últimos años.